Bueno muchachos, entonces continuamos con nuestro curso de generación térmica. El día de hoy les voy a mostrar una presentación que tuve la oportunidad de organizar en el Tecnológico de Monterrey cuando me encontraba haciendo mis estudios de doctorado. Por eso ustedes van a ver logos de la otra universidad y del centro de investigación donde estuve trabajando durante bastante tiempo. Esta presentación la hice para esa época. Los temas principales que vamos a ver entonces van a ser energía, los gases de efecto invernadero y algunos fundamentos de combustión que quiero que empecemos a ver en esta semana, para ya que la próxima pues vamos a profundizar un poco más en ellos. Vuelvo entonces a las gráficas que les estaba mostrando en la sesión anterior, que son la demanda de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, para a partir de ellas entonces empezar a profundizar. Esta gráfica entonces ustedes ya la conocen, o sea, aquí tenemos, esta es la proyección de demanda energética para los próximos, para el año 2035, comenzando desde el año 1980. Estos son la cantidad de energía demandada. El MTOE significa 1.000.000 de toneladas de combustible equivalente, es decir, es una equivalencia que se hace desde el poder calorífico que tienen estas formas de energía, comparado con la cantidad de energía que tiene una cantidad de, de petróleo. Entonces pues no se los había mostrado la sesión pasada. Entonces aquí tenemos las diferentes formas o digámoslo así, sí, fuentes de energía que actualmente la sociedad está demandando. Y como les decía entonces la vez pasada, esta es la proyección de 13.500 megaTOEs para el año 2013. En este momento estamos en el año 2019. Yo les decía que la proyección está entonces alrededor de 14.500 megaTOEs para 2019. También les comentaba o les hablaba acerca de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera en atención al uso de estos tipos de energía. Entonces les decía que para el año 2004 habíamos emitido 49 gigatoneladas de CO2 equivalente ese solo año. Como les decía también la vez pasada, la cantidad de energía, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero tiene una relación con la cantidad de energía que yo esté demandando. Entonces, sin lugar a dudas, esta cifra que les estoy mostrando acá es una cifra que ha venido aumentando en atención a esa demanda energética. Lo siguiente que les quiero mostrar, y es en lo que vamos a profundizar un poco más, se los mostré la vez pasada, es el origen de esos gases de efecto invernadero. Entonces les hablaba de que tenemos dióxido de carbono debido a combustibles fósiles, que teníamos dióxido de carbono debido a temas de deforestación o decaimiento de biomasa, tenemos metano, y tenemos gases, óxidos de nitrógeno, tenemos gases fluorocarbonados y tenemos otros orígenes. Como podemos ver aquí, la mayoría, el 56,6%, corresponde al uso de combustibles fósiles o por emisiones debidas al hombre o antropogénicas, se llama eso. Y lo otro que les había mostrado muy rápidamente la vez pasada era el tema del suministro de energía, es decir, toda esta demanda de energía de la que les estoy hablando acá es invertida en estos sectores. Entonces tenemos el sector de la energía, transporte, residencial, comercial, industria, agricultura, reforestación y el tema de tratamiento de basuras tanto líquidas como sólidas. Les decía también que sumando el suministro de energía más la industria más el transporte, eso nos sumaba más del 50%, lo cual es una gran proporción, y es una gran proporción producida por el hombre, es decir, de origen antropogénico. Entonces, en la sesión de hoy vamos a profundizar un poco más acerca de todos estos conceptos. A continuación, entonces, vamos a ver el tema de producción de electricidad a nivel mundial. Inicialmente quiero que miremos este ciclo que vemos acá,
que es el que hemos venido hablando desde el inicio de nuestras clases y mediante los talleres. Entonces tenemos nuestros combustibles fósiles, estos se transportan, se traen a la planta de producción de energía, se queman estos combustibles, al quemarse entonces me producen calor que evapora el agua, y esta agua entonces mueve unas turbinas, y estas turbinas finalmente me producen la energía que llega a los hogares. También tenemos otra fuente que pueden ser renovables, por ejemplo, eólicos e hidroeléctricas. Entonces, en ese caso, ¿sí? Digamos que nos pasamos por encima del tema del transporte, del de generación de gases de efecto invernadero y de calentamiento, y pasamos directamente a mover la turbina que nos produce la electricidad. Entonces, este es el ciclo que ustedes han venido repasando, digamos, con los talleres y las presentaciones de las clases anteriores. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de energía que se utilizan la mayoría a nivel mundial para producir electricidad? Entonces, esas las tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos la convención. Entonces, el amarillo son combustibles fósiles, el azul es energía nuclear, el café, lo que tenemos es madera, biocombustibles y basuras municipales. Y el verde, otros tipos de energía renovable como las hidroeléctricas, la energía solar, la energía eólica, el viento, las mareas, etcétera, etcétera. Entonces, el tamaño de estos circulitos, ¿sí? es digamos, esa energía de producción per cápita, ¿sí? Per cápita, ¿sí? Y la unidad que estamos utilizando aquí es una TOE, que es igual a 1000 kilogramos de toneladas de petróleo equivalente, ¿sí? Y entonces el tamaño que tenemos aquí me está diciendo per cápita cuánto es la producción de energía, ¿sí? Entonces estamos hablando de 8 toneladas per cápita, 4, 2, 1 tonelada. Y aquí entonces tenemos un mapa del mundo en donde me muestra estas fuentes de producción de energía eléctrica. Importante destacar acá, entonces fijémonos en los Estados Unidos, que tiene producción de combustible fósil en su mayoría, también tiene combustible nuclear y también tiene gran proporción el tema de tratamiento y de biomasa municipal, y también tenemos nuevas energías. En Europa también tenemos entonces energía nuclear y combustibles fósiles con unas pequeñas proporciones de tratamiento de basuras para producción de energía y nuevos renovables. Fíjese aquí, ¿sí? En la parte de Rusia, que tenemos combustibles fósiles, ellos también tienen energía nuclear y también en menor proporción las otras. China también, sin embargo, es de notar que China tiene una importante producción de energía mediante las basuras municipales y ese tipo de residuos que son tratados para producir energía. Fijémonos en Australia también, fíjese que Australia no tiene energía nuclear, ¿sí? Pero sí tiene entonces también temas de nuevos renovables y de los renovables tradicionales como el tratamiento de basuras y la biomasa, ¿sí? Aquí entonces tenemos en la parte del Medio Oriente todo es combustibles fósiles. Es importante saber que estos datos eran para el año 2004, entonces aquí solo tenemos combustibles fósiles. En el África, sin embargo, fíjese que tenemos una poca producción per cápita, ¿sí? Pero ellos tienen una gran utilización para producir energía de tratamientos de basuras. Y eso, digamos, lo vieron ustedes en el taller del día de ayer, en el cual hay países en los que, por ejemplo, pensar en utilizar energía solar fotovoltaica sale más barato que utilizar combustibles fósiles. Ese es el caso de lo que está sucediendo en el África, ¿sí? Ahora bien, hay otro dato acá en esta infografía que es interesante, y es cuánto CO2 se libera en la producción de electricidad y la combustión de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces aquí tenemos la cantidad de CO2 que se libera por cada litro en el caso de gasolina y petróleo, ¿sí? Y otros datos, estos los tenemos para
otros tipos de combustible como el carbón, ¿sí? El petróleo, el gas natural, la energía solar fotovoltaica, la biomasa y la energía del viento. Entonces, esta producción de dióxido de carbono de parte de cada uno de estos tipos de energía depende de la eficiencia que ellas tengan para producir energía, ¿sí? Sin embargo, pues sí es importante resaltar que pues estas formas de energía producen dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Entonces, eso era todo lo que tenía que ver con producción de energía. Estos mapas son muy importantes que los en cuenta. Ahora bien, en cuanto a la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces tenemos estos datos que son importantes. Entonces el dióxido de carbono, ¿sí? En la atmósfera se mide como una concentración en partes por millón, que es una proporción en másica, ¿sí? Entonces hablábamos de que en la época preindustrial, hacia los años 1750, las emisiones de dióxido de carbono eran en su mayoría naturales. Sí estaban presentes en la atmósfera, como lo vamos a ver más adelante, y el cálculo era que habían emisiones hasta de 2.200 trillones de kilogramos en cantidad, ¿sí? Para el año 2008, ¿sí? Estamos teniendo un aumento de esa cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que me aumentó la concentración de 280 partes por millón, me lo aumentó a 385 partes por millón. Y eso representa más o menos 800 trillones más de kilogramos, ¿sí? De CO2 presentes en la atmósfera, y eso es entonces lo que está causando lo que llamamos el cambio climático, que más adelante vamos a recordar en ese concepto de qué se trata. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y el tema de la producción de energía, pues ¿cuáles son las regiones en el mundo que más emiten dióxido de carbono? ¿Sí? Entonces, si lo vemos, el tamaño de los círculos acá, ¿sí? El tamaño de los círculos aquí me está diciendo la cantidad de emisiones de dióxido de carbono per cápita, o sea, por persona, o sea, kilogramos de CO2 por cada una de las personas. Entonces, en el año 1990 eran 4.200 en promedio, y en el año 1990 eran 4.200 y en el año 2004 son 4.300, ¿sí? Y entonces aquí en este mapa podemos ver los mayores emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces tenemos Estados Unidos en primer lugar, luego tenemos a la India, ¿sí? Luego tenemos aquí a Australia, luego tenemos aquí la parte Rusia, ¿sí? Esta región del mundo también. Estamos hablando de los países nórdicos, ¿sí? Y de resto, pues sí tenemos pocas emisiones. Entonces, ¿qué es importante de resaltar aquí? ¿Qué es importante de resaltar acá? Que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, nosotros no somos los principales responsables de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Digamos que hay otros países que tienen una responsabilidad más importante, como Estados Unidos, los países nórdicos, Rusia, India, China también empezó a crecer, Australia, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta, debemos resaltar también que en Latinoamérica tenemos muy pocas, digamos, emisiones comparadas con otros países, ¿sí? En Latinoamérica pues tenemos Suramérica, México, en Centroamérica, y los demás países de Centroamérica tienen una cierta emisión, pero podemos decir que el nivel de emisiones es proporcional a la industrialización que tengan estos países, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel de disminuir las emisiones de efecto invernadero, digamos que son otros países los que tienen que ponerse muy bien las pilas para poder disminuirlas. Ahora bien,
¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Y eso ya lo he repetido y lo seguiré repitiendo alrededor de estas sesiones. Y el principal es el dióxido de carbono, ¿sí? Que es el resultado de la combustión de combustibles fósiles y de la biomasa, ¿sí? Luego el otro es el metano, ¿sí? Que es, digamos, el metano que se produce en las grandes extensiones de tierra, en los grandes depósitos de basuras, por ejemplo, o producido por el decaimiento de la biomasa. Si esa biomasa sea animal o sea vegetal, entonces se produce metano. Y el óxido de nitrógeno, ¿sí? Que se produce en los suelos tropicales, los océanos, los fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay una importante producción de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Que se van hacia la atmósfera y producen el efecto de invernadero, que más adelantico se los voy a explicar un poco más. Ahora, ¿cuáles son los sectores que más emiten gases de efecto invernadero? Eso lo vimos en la gráfica de hace un rato. Entonces, para suministro de energía, para el tema de industria, para el tema de reforestación, agricultura, el tema de transportes, ¿sí? Y otros que son más pequeños. Siempre en los últimos años se ha hablado de que cada uno de nosotros podemos contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, por medio de acciones personales, ¿sí? Que disminuyen lo que nosotros llamamos la huella de carbono que emitimos a la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí nos están hablando de esas acciones. Por ejemplo, manejar 20 kilómetros al trabajo emite 5 kilogramos de dióxido de carbono, mirar televisión por una hora, 99 gramos, utilizar el microondas, 43 gramos, ¿sí? Y resulta que hay otro análisis que se hace con temas relacionados con emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbono, es cuánto dióxido de carbono se produce cuando nosotros tenemos este tipo de productos. Cuando finalmente nos llegan a la mano, esos productos en su cadena de suministro, en su etapa de producción, pues han requerido del uso de combustibles y por lo tanto se han emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces aquí estamos hablando de que los computadores emiten hasta 275 kilogramos, computador y monitor, en una hamburguesa 5 kilogramos, ¿sí? En temas de la producción de un celular 22 kilogramos, en la producción de tomates 9 kilogramos, en cada papa 240 gramos, ¿sí? En la producción de una camiseta 3 kilogramos, un kilogramo de queso 4 kilogramos, un huevo 27 gramos, ¿sí? Entonces esas son las que llamamos las huellas de carbono de cada uno de esos productos que utilizamos. Desafortunadamente, nosotros como sociedades somos muy dependientes de estos productos y es difícil decir, no, es que vamos a dejar de utilizar los computadores o vamos a dejar de comer hamburguesas o de comer huevos, y todas las actividades que implican una cierta manufactura y que utilicen energía, pues van a emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Pero entonces es una forma de analizar. Luego, en esta les quiero mostrar los mayores consumidores de electricidad, ¿sí? Entonces, dentro de estos, ¿qué información entonces les quiero dar? La primera es 1 kWh. Yo les pedí a ustedes que repasaran el concepto del kilovatio hora. El kilovatio hora es la cantidad de energía equivalente a usar un kilovatio cada segundo hasta durante una hora, ¿sí? Entonces esa es una cuantificación de cantidad de energía y la vamos a manejar mucho durante este curso. Entonces con un kilovatio hora yo puedo tener un televisor encendido hasta 6 horas y media,
un televisor, bueno, de los antiguos, ¿no? Podemos entonces con 1 kWh también hornear un pastel durante 1 hora, ¿sí? Mantener 3 bombillas durante 5,5 horas, ¿sí? O lavar 5 kilogramos de carga en una lavadora, ¿sí? Solo lavar 5 kilogramos de carga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de consumo de electricidad a nivel mundial? Eso ya lo vimos, ¿sí? Lo que hemos visto es que este consumo de energía va a ir subiendo y va a seguir aumentando en atención a la población que tenemos a nivel mundial y las necesidades que tenemos que satisfacer de suministro de energía, ¿sí? Ahora bien, continuamos por acá. ¿Cuánta electricidad, ¿sí?, una persona promedio al año consume en cada año? Entonces esta es, digamos, la información. Entonces las convenciones son las siguientes. El circulito anaranjado corresponde al año 1990, el circulito más amarillo o color ocre corresponde al año 2006, ¿sí? Entonces esto es consumo de electricidad per cápita, per cápita. Entonces el promedio mundial está alrededor de 2.670 por persona, ¿sí? Por cada persona. Estamos hablando de kilovatios hora, ¿sí?, por persona. Ahora bien, entonces para el año 1990, fíjese que en total teníamos 10.152 teravatios hora, ¿sí?, por persona, ¿ya? Y resulta que para el año 2006 se aumentó a 17.000, ¿sí? Esta gráfica hay que relacionarla completamente con el aumento de el consumo de energía, el aumento de la demanda que les he hablado en las sesiones anteriores. Lo otro que tenemos que ver, que es importante resaltar, son los mayores consumidores de energía, ¿sí? Entonces fíjese que Estados Unidos, ¿sí?, Europa, ¿sí?, Australia, ¿sí?, el Medio Oriente, ¿sí?, son grandes consumidores. Sudáfrica es un importante consumidor. Fíjese aquí Rusia, ¿sí?, que en este no se tenían datos para antes, por eso entonces la diferencia con los otros globitos que tenemos acá. Entonces ellos son los grandes consumidores de energía. Y por último, lo que les quiero mostrar es las aplicaciones normales de la casa, ¿sí?, qué tanta energía consumen. Acuérdese que una unidad es el kilovatio. El kilovatio es una cantidad de energía que se consume por una unidad de tiempo, ¿sí?, por una unidad de tiempo. Pero un kilovatio hora sí es el paquete de energía que yo estoy consumiendo. Es un kilovatio hora, como les decía anteriormente, es el kilovatio consumido cada segundo hasta durante 1 hora, ¿sí? Entonces acá se hizo una cuantificación del consumo de estos elementos que nosotros tenemos en el hogar. Entonces, refrigerador, lavadora, secadora, estufa, ¿sí?, la cafetera, un computador, el televisor, las bombillas, ¿sí?, o las bombillas fluorescentes, ¿sí? Entonces eso en cierta forma nos muestra que nosotros también desde nuestro hogar podemos contribuir a disminuir esos consumos de energía eléctrica, en cierta forma contribuir a la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, otra que les quiero mostrar que es interesante, digamos, no está tan relacionada con el tema de la generación de energía como tal, pero sí está relacionado con un recurso muy importante y es el agua, ¿sí? Es el agua que nosotros utilizamos, es el agua dulce, ¿sí? Resulta que el agua dulce también es un recurso que es escaso, ¿sí?, que también tenemos que cuidar, y me pareció muy interesante este diagrama. Estos son diagramas que se llaman diagramas de Sankey o variaciones de diagramas de Sankey, porque me está mostrando en el lado izquierdo los principales países consumidores de agua, ¿sí?,
en millones de metros cúbicos por año, ¿sí? Esto es para el año 2012, ¿sí? Entonces me está mostrando que China, India, Estados Unidos, Brasil, en el caso de Latinoamérica, Rusia, Indonesia, Pakistán, México también está dentro de nuestros países latinoamericanos, Nigeria, ¿sí? Entonces, lo que me parece interesante es el uso que le están dando a esa agua que tenemos, ¿sí? Fíjese el uso que tenemos, ¿sí? La mayoría de esa agua se está utilizando, bueno, en aplicaciones de domicilio, de casas, ¿sí? Creo que todos los países lo utilizan también para eso. También parte de esa agua dulce se utiliza en la industria, ¿sí? En aplicaciones industriales. Pero fíjese esta parte de acá. La gran cantidad, la gran mayoría de esa agua se utiliza para el procesamiento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de alimentos. Y eso es bastante impresionante, ¿no? Entonces, para temas de agricultura, para el cultivo de cereales, por ejemplo, tenemos esta cantidad para el cultivo, para procesamiento de la carne. También utilizamos grandes cantidades, fíjese lo que mostramos acá. Y en el procesamiento de otros alimentos, la leche, los huevos, las frutas, los aceites, el azúcar, los nuts son los granos, etcétera, etcétera, ¿sí? Utilizamos una gran cantidad de agua, ¿sí? Una gran cantidad de agua, entonces eso hace que, digamos, contaminemos también esa agua, que es un recurso muy escaso también. Entonces aquí en esta gráfica que tenemos acá les estoy mostrando los grandes importadores y exportadores de agua virtual, ¿sí? El agua virtual, ¿a qué se refiere? Es que yo utilice agua para procesar esos alimentos y luego ese alimento procesado lo exporto a otro país que me lo recibe. Entonces los grandes importadores son el Reino Unido, Alemania, Italia, México y Japón, ¿sí? Fíjese que Japón es un gran importador. Y los mayores exportadores, entre los mayores exportadores tenemos a Brasil, Australia, Estados Unidos, Argentina e India, ¿sí? Los ejes aquí está la proporción, estos son millones de metros cúbicos por cada año. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, este tema del agua también es muy importante y el agua también tiene una relación con la generación de... A continuación entonces vamos a ver los gases de efecto invernadero y sus fuentes. Para eso entonces es importante tener claro este concepto del GHG, que ya lo he venido mencionando en las diapositivas anteriores, que significa gas de efecto invernadero, en inglés greenhouse gas, ¿sí? Y sus fuentes, greenhouse gas, es GHG. Y el potencial de calentamiento global, o GWP por sus siglas en inglés, de cada gas de efecto invernadero es medido usando la ecuación T sub G CO2 equivalente, ¿sí? Entonces, para cada GWP del gas, este se mide o se compara contra el gas de referencia, que es el dióxido de carbono, este dióxido de carbono. El dióxido de carbono se mide en millones de toneladas métricas, y una tonelada métrica, de acuerdo al sistema internacional, corresponde a 1000 kilogramos, que me da más o menos el promedio de peso de una jirafa hembra, como para tener una idea pragmática de lo que es una tonelada métrica, ¿sí? Ahora bien, entonces miremos. Primer gas, el hexafluoruro de azufre, ¿sí? O sulfur hexafluoride, el cual se produce cuando hacemos transmisión eléctrica, ¿sí? Y cuando producimos magnesio. Los segundos son los perfluorocarbonados, o PFCs, que se producen cuando producimos aluminio. Luego vienen los HFCs, que son los hidrofluorocarbonados, ¿sí? Que se producen cuando producimos semiconductores.
Otra palabra que es importante tener en cuenta acá es esto, sustitutos de eh, ozone depleting substance. Esto significa que los HFCs, ¿sí?, se han venido utilizando para reemplazar ciertas sustancias químicas que dañan la capa de ozono. Sin embargo, estas nuevas sustancias pues siguen siendo gases de efecto invernadero. El óxido de nitrógeno, ¿sí?, que se produce en temas de suelo, digamos, en manejo de tierras, ¿sí?, en temas de manufactura y en temas de vehículos, ¿sí?, de automotrices, ¿sí? Esos son los óxidos de nitrógeno. Y luego tenemos o los famosos NOxes cuando hablamos de emisiones vehiculares. El metano, entonces en sistemas de gas natural, en sistemas de landfills, son esos campos en los cuales yo boto la basura, los botaderos de basura que son frecuentes obviamente en las grandes ciudades, y en los sistemas de agricultura también producen de manera natural este metano. Y pues el más, el principal de todos es el dióxido de carbono, que se produce por la combustión de combustibles fósiles, ¿sí?, por la combustión de carbón y petróleo, ¿sí?, y en la parte de transportes, ¿sí? Entonces estos son los principales gases de efecto invernadero. Quise mostrar estas sobre todo por estos gases que tenemos acá, que no los había mencionado antes, ¿sí?, y que son gases que pues producimos diariamente en la naturaleza. Bueno, en la naturaleza no, son producciones debidas al hombre, a la producción industrial, transportes, etcétera, etcétera, como lo hemos venido hablando, y que producen el efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué es el efecto invernadero y qué es el cambio climático? Entonces quiero recordar ese concepto para que lo tengamos claro, y es, resulta que la naturaleza, nuestra Tierra, de manera natural, ¿sí?, produce un efecto invernadero. De hecho, ese efecto invernadero es el que ha hecho que en la superficie terrestre nosotros tengamos una temperatura que desde hace miles de años ha sido adecuada para la vida, para la subsistencia de la vida, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros tenemos la radiación solar que llega hasta la superficie de la Tierra, ¿sí? En esta superficie de la Tierra, parte de ese calor se absorbe por la superficie, ¿sí?, se absorbe por la superficie, y lo demás se irradia, ¿sí?, se irradia, ¿sí?, y debido a la composición de los gases en la atmósfera, entonces parte de esa irradiación que sale de la superficie, parte de esa irradiación sale nuevamente al espacio y parte de esa radiación se queda en la atmósfera. Este calor que les estoy mostrando acá es el que ha hecho que la vida sea completamente posible, ¿sí?, sea completamente posible. Entonces, eso es en un escenario natural, donde no tenemos, digamos, exceso de gases de efecto invernadero, y ha sido o fue la forma como la naturaleza en nuestro planeta, digamos, reguló esa temperatura, y pues gracias a todas esas condiciones esa temperatura permitió el surgimiento de la vida como la vemos al día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa en un escenario de efecto invernadero extremo, que es lo que está sucediendo actualmente en nuestro planeta? Entonces tenemos la radiación solar, parte de esa radiación se irradia como en el caso anterior, pero ¿qué está sucediendo acá? Menos radiación está escapando al espacio y más radiación se está quedando en la atmósfera. Entonces esto lo que me va a causar es que se caliente la atmósfera, ¿sí?, se caliente la atmósfera, y resulta que la vida en nuestro planeta es muy sensible a esos pequeños cambios de temperatura. Ya más adelante vamos a ver, pero
1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura de la superficie terrestre tiene consecuencias bastante graves, sobre todo para la vida de nosotros como seres humanos en la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, ya se ha comprobado, como se los voy a hablar más adelante, que ese efecto invernadero se ha visto afectado por las emisiones antropogénicas, es decir, las emisiones que el hombre produce hacia la atmósfera. Y la situación es que si eso no lo cambiamos, el futuro que nos espera va a ser un futuro bastante difícil, ¿sí? Climas extremos, grandes migraciones, etcétera, etcétera, y cosas que no vamos a poder controlar porque la naturaleza todavía es muy grande para nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, quería recordar entonces el concepto de cambio climático. Entonces, aquí recordando un poco lo que les hablaba anteriormente, los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y gases fluorinados, ¿sí? Y sus orígenes, sus fuentes, entonces transportes, generación de electricidad, industria, agricultura, la parte comercial y la parte residencial. Es importante recordar que estos datos son para Estados Unidos y para el año 2017. Estados Unidos generalmente en este tipo de estudios es un buen modelo de estudio, pues porque Estados Unidos es un país industrializado que es protagonista en este tema de consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Ahora bien, quiero mostrarles una comparación entre las emisiones de gases de efecto invernadero que ha hecho el hombre o antropogénicas entre los años 1990 y 2004, básicamente para resaltar, ¿sí?, en qué aspectos esta se ha aumentado y de qué manera, en qué proporciones de gases. Entonces, por ejemplo, en suministros de energía ha habido un aumento, ¿sí? Más o menos el metano, acuérdense de estas convenciones que tenemos acá. Entonces, el metano, digamos que ha tenido un crecimiento leve, pero el dióxido de carbono ha tenido un crecimiento importante. En el tema de transportes, ¿sí?, el dióxido de carbono ha crecido y los óxidos de nitrógeno han crecido también un poco, ¿sí? En temas residenciales se conserva más o menos al mismo nivel en cuanto a dióxido de carbono, en cuanto a metano. En el tema de industria también hemos tenido un aumento, ¿sí?, sobre todo en el dióxido de carbono, es el de mayor proporción. En temas de agricultura, entonces tenemos también un aumento muy leve, no tan importante como en otros aspectos, pero aquí sí solamente en metano y óxidos de nitrógeno. En temas de manejo de tierras, ¿sí?, entonces sí hemos tenido un aumento importante de la emisión de dióxido de carbono, y en el tema de tratamiento de residuos como basuras, entonces también hemos tenido un aumento pequeño, ha sido un aumento, y pues la idea principal de esta información es mostrarles que sumando todas esas emisiones, pues han venido en aumento en los últimos años y siguen en aumento y seguirán en aumento en atención al tema de la cantidad de población y las necesidades que tienen cada una de nuestras sociedades, ¿sí? Ahora bien, hasta hacía inclusive unos 15 años, se hablaba de que el cambio climático era un cuento, ¿sí? Que los científicos, que muchos científicos en ciertos sectores se dedicaron a decir que había un cambio climático, digamos, para favorecer o desfavorecer ciertas industrias, etcétera, etcétera. Pero ya de hace 10 años hacia el día de hoy se ha comprobado científicamente que la emisión de gases de efecto invernadero se debe en su mayoría, a la emisión, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero de manera desproporcionada hacia la atmósfera, ¿sí?, está ocasionando lo que llamamos el cambio climático, ¿sí? Es decir, el cambio climático es una consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Una cosa que quiero resaltar y que es importante: el cambio climático en la Tierra se ha venido dando desde la creación de la Tierra. Sin embargo,
con esta emisión de gases de efecto invernadero lo que nosotros estamos haciendo es acelerar ese cambio climático, ¿sí? Entonces, lo que se ha venido demostrando en los últimos años es que el cambio climático la aceleración del cambio climático es una consecuencia en parte de la emisión de gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Entonces, ¿cómo hemos medido o cómo hemos demostrado que el clima de la Tierra ha venido cambiando de manera acelerada? Entonces aquí hay tres indicadores principales, ¿sí? Digámoslo así, estándar, que se muestran mucho en escenarios científicos para demostrar que el cambio climático ha venido acelerándose en los últimos años, ¿sí? Entonces aquí tenemos la escala de tiempo desde 1850 hasta los años 2000 y aquí tenemos tres variables importantes. Entonces la primera es la temperatura promedio global, ¿sí? Esto lo que me está mostrando es la variación de esa temperatura promedio global. Y fíjese lo que nosotros tenemos, que en promedio la temperatura hace 140 años, promedio global en la superficie de la Tierra era de 13,5 grados. Para los últimos años, esa temperatura global ha aumentado 1 grado centígrado, ¿sí? Y en estas mediciones hechas de digamos con un método objetivo, pues nos indican que efectivamente esa temperatura global ha venido en aumento en los últimos 100 años. El otro indicador es el nivel del mar a nivel global. Entonces aquí tenemos una diferencia que va desde 1961 milímetros hasta 1990 milímetros y esta ha sido la variación durante los últimos 150 años. Es decir, la gráfica lo que me está mostrando específicamente es que el nivel del mar a nivel global ha venido aumentando en los últimos años y esto como consecuencia del cambio climático. Lo otro es la cobertura de nieve en el polo norte, ¿sí? Estas mediciones me han venido demostrando, ¿sí? que esa capa de hielo, ¿sí? en el hemisferio norte ha venido disminuyendo, sobre todo desde la que la venimos midiendo, ¿sí? años posteriores a la revolución industrial hasta el día de hoy. Entonces ese espesor de capa ha venido disminuyendo año tras año. Ahora bien, ante ese cambio climático, nosotros como raza humana podemos hacer dos cosas. Uno son las medidas de adaptación, que es lo que tenemos acá, y otras son las medidas de mitigación, que es las que tenemos acá. Entonces, las medidas de adaptación, ¿a qué se refieren? Las medidas de adaptación se refieren a que cuando ya el daño está hecho, pues nosotros nos adaptamos a las nuevas condiciones. Un ejemplo rápido es que si aumenta el nivel del mar en las ciudades costeras, pues esas ciudades costeras se van a inundar y nosotros vamos a tener que adaptarnos, es decir, vamos a tener que movernos a lugares de mayor altura para que el mar no nos inunde, ¿sí? Y las medidas de mitigación se refieren a esas medidas que pretenden prevenir el cambio climático y en consecuencia todos los efectos que éste pueda producir sobre la naturaleza. Entonces esas son las dos medidas principales, adaptación y mitigación. Ahora bien, en cuanto a medidas de adaptación al cambio climático, tenemos todas estas medidas que les estoy mostrando acá. Entonces tenemos temas de agua, ¿sí? Entonces tenemos que enfocarnos en reusar el agua, en almacenarla mejor y en conservarla mejor, ¿sí? Son medidas de adaptación. En la agricultura, entonces tenemos que reubicar los cultivos y ser mejores, ser más eficientes en el manejo de las tierras. En el tema de infraestructura tendríamos que relocalizar las ciudades o protegernos mediante barreras
de la invasión del mar a las ciudades costeras, por ejemplo, construir muros, no sé, eso. Ya hay ejemplos que se han visto a nivel mundial, el más representativo son allá en Holanda y también escuché en China que también están utilizando barreras construidas por el hombre para proteger las ciudades del mar. En temas de salud, entonces hay que crear nuevos planes de acción porque estas medidas debido al cambio climático, entonces vamos a tener nuevos problemas de salud. Tenemos que mejorar los servicios médicos para atender estos problemas de salud y seguramente pues van a haber nuevas epidemias, a lo mejor posiblemente puede hacer que enfermedades que ya habíamos erradicado vuelvan a surgir, etcétera, etcétera. En el tema de turismo, entonces tenemos que diversificar un poco más, ya digamos el turismo no estaría enfocado en las ciudades costeras, sino de pronto en otra serie de lugares que no representen un peligro, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso va a producir una diversificación. En temas de transporte, entonces vamos a tener que realinear, recolocar, ¿sí? Colocar en nuevos lugares, ¿sí? Y tenemos que hacer una planeación de infraestructura teniendo en cuenta las consecuencias de ese cambio climático. Y en temas de energía, que es lo que nos interesa acá, fíjese que aquí estamos hablando de utilizar nuevas fuentes de renovables de energía, ¿sí? Y lo otro, que es una idea importante que yo les decía el día en la sesión anterior, era que teníamos que reducir la dependencia de una fuente simple de energía, sino que tenemos que utilizar varias fuentes de energía para podernos adaptar. Entonces, esto se refiere a las medidas de adaptación. Luego vienen las medidas de mitigación, ¿sí? Entonces, las medidas de mitigación están enfocadas a evitar el cambio climático y en consecuencia todos esos efectos que puedan ocurrir debido a esto, ¿sí? Entonces, en temas voy de abajo para arriba, en temas de basuras o de restos o de residuos, ¿sí? Entonces tenemos que de alguna forma recuperar ese metano que se produce en esos residuos, tenemos que incinerar las basuras, ¿sí? Y tenemos que crear mecanismos de recuperación de energía. Esto se está trabajando mucho, ¿sí? Y en el caso de Bogotá, sí podemos ver que, por ejemplo, en el botadero de Doña Juana, ahí se están utilizando ciertas tecnologías relacionadas con esto, pero todavía hay temas técnicos por vencer en los que podemos contribuir. Luego tenemos el tema de bosques y reforestación, entonces hay que reducir la deforestación, hay que reforestar las zonas que nosotros hemos deforestado y hay que hacer un manejo de bosques, manejo de tierras, ¿sí? Para procurar que la vegetación prevalezca y que esta vegetación al ser sembrada pues me conserve mejor la tierra y de esa forma entonces que estas plantas también procuren por capturar el agua que viene de las lluvias, filtrarla y llevarla a las fuentes subterráneas, ¿sí? Entonces es una medida muy importante que tenemos que seguir trabajando. En el tema de agricultura, ¿sí? Entonces, hablamos de cultivos dedicados a energía. En eso me adelanto y es un tema que no es del curso, pero estamos ahora trabajando, como científicos estamos trabajando en la creación de biomasa, por ejemplo las algas, que crezcan de manera muy rápida y que las podamos utilizar después para producir energía, para producir biocombustibles, ¿sí? El otro tema es ser más eficientes en el uso de la energía en los temas de agricultura. Ese es un tema que nos toca aquí en Latinoamérica porque las fuentes de energía que nosotros tenemos en los campos son bastante ineficientes. En el tema de edificios, ¿sí? Entonces, iluminaciones eficientes, utilizar más la iluminación del día, tener aplicaciones más eficientes desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Entonces, y eso también se está practicando en nuestras ciudades y en Colombia también lo podemos hacer de manera importante. En el tema de industria, ¿sí? Entonces, métodos para recuperación de calor y potencia, ¿sí? Reciclado de materiales y sustitución de ciertos materiales, mejorar las tecnologías en ciertos procesos industriales y
utilizar de manera muchísimo más eficiente la energía en la industria. Todos estos temas también los podemos trabajar en nuestras comunidades. En temas de transporte, entonces, combustibles más eficientes, vehículos híbridos y transporte no motorizado como la bicicleta o caminar. Sin embargo, en temas de transporte, pues hay aspectos ahí que son bastante retadores para ser vencidos. Por ejemplo, cómo vamos a utilizar los aviones sin combustible líquido como tal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tenemos. El mejor uso de la solar fotovoltaica, el uso de la eólica, todo eso que ustedes vieron en los talleres que han venido realizando. Y en temas de suministro de energía, ¿sí? Entonces hay un tema que no he hablado en estas sesiones y es la captura del dióxido de carbono y almacenamiento, ¿sí? Entonces los países industrializados lo que están haciendo es, en las plantas de generación eléctrica están capturando todo ese dióxido de carbono, lo están comprimiendo, lo están metiendo en tanques y lo están almacenando, y eso con el fin de disminuir la cantidad de dióxido de carbono y disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces a eso se le llama captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Lo otro es que nosotros hagamos algo con el dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono es una molécula bastante estable y para separarla, por ejemplo. Entonces la idea es de alguna forma separar esa molécula para producir otros productos. Por ejemplo, puede ser CO, que es monóxido de carbono, puede ser utilizado como combustible, por ejemplo, ¿sí? El oxígeno, separar el oxígeno de la molécula, ¿sí? Y utilizar el oxígeno en procesos industriales, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, en temas de conversión y utilización de dióxido de carbono también se está trabajando mucho desde el punto de vista tecnológico. Energía concentrada, sí, eso lo vieron ustedes en el taller anterior. Estamos hablando de los concentradores solares para solucionar entonces necesidades, demandas de energía, y en temas de biocombustibles, ¿sí? Entonces, esos son los principales aspectos de mitigación. Yo quiero presentárselos porque son opciones desde el punto de vista de la generación de energía que como ingenieros podemos contribuir para solucionar. Ahora bien, cuando nosotros, entonces, hay un concepto que también quiero que ustedes miren y aprendan, y es que cuando nosotros hacemos un uso más eficiente de la energía, además de ahorrar en ese uso de la energía, también podemos hacer algo que le interesa mucho a la industria, ¿sí? Y es ahorrar dinero, ¿sí? Entonces, en esta infografía, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que si nosotros somos más eficientes en el uso de la energía para el año 2030, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos puede ahorrar una gran cantidad de dinero en el uso de los edificios, en temas de transporte y en temas de industria, ¿sí? Y eso tiene unas consecuencias. Además del tema del ahorro, ¿sí? Estamos hablando aquí de que el gobierno las personas pueden ahorrarse en pago de impuestos hasta 13 billones para ese año, ¿sí? Y pues que 13 billones es un presupuesto bastante importante, es un ahorro bastante importante en dinero. Y lo otro es que tenemos un ambiente muchísimo más limpio, tenemos temas de seguridad. La seguridad para los americanos es tener que depender de otros países en temas energéticos, que pues al día de hoy ya sabemos que Estados Unidos no depende ya de nadie para resolver sus temas de seguridad, y una economía mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, el hacer sistemas energéticamente más eficientes, la consecuencia que tiene eso es que vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero. Esa es la idea principal. Ahora bien, este concepto es muy importante y también quiero que ustedes lo sepan, y es el camino representativo de concentración. Entonces, lo primero que tengo que decir es que esta fuente de información es el IPCC del año 2016,
El IPCC es el panel intergubernamental por el cambio climático. Ahora, ¿de qué se tratan esta gráfica que tengo acá? Entonces yo tengo aquí los años desde el año 1980 hasta el año 2010, ¿sí? Tengo aquí las emisiones de combustibles fósiles y de cemento, ¿sí? El cemento también se incluye mucho en este tipo de proyecciones porque las emisiones de dióxido de carbono debido a la producción de cemento son bastante grandes. Entonces aquí están incluidas las de cemento y están medidas en gigatoneladas de CO2 por cada año, ¿sí? Y la escala está de menos 20 hasta 100 en intervalos de A20. Esta línea negra que nosotros tenemos acá son las emisiones históricas, ¿sí? Históricas de combustibles fósiles y de cemento. Si nos fijamos para el año 2020, esto corresponde al año 2016. Entonces, esta línea negra que tenemos aquí corresponde al histórico, es decir, esas son las mediciones hasta el año 2016 que se hicieron de emisiones de ese tipo de gases. Entonces lo tenemos acá. Entonces, ¿qué ha sucedido? El panel intergubernamental para el cambio climático le ha dicho a todos los países, señores, necesitamos hacer acciones en cada uno de sus países para disminuir la concentración de dióxido de carbono y en consecuencia bajar o desacelerar, digámoslo así, el cambio climático. Entonces, si ustedes se fijan, los colores que yo tengo acá están relacionados con los colores que tengo acá y se refieren a las concentraciones de dióxido de carbono equivalente para cada uno de estos escenarios, ¿sí? Entonces, el RCP 8.5, RCP 6, RCP 4.5, RCP 2.6. Entonces, ¿a qué se refieren los RCPs? Es a una serie de políticas de todos los gobiernos, especialmente los gobiernos que más emisiones de efecto invernadero dan a la atmósfera, y esas políticas que estén relacionadas precisamente con compromisos de disminución de emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el escenario RCP 2.6, ¿sí? Aquí tenemos una importante colaboración de todos los gobiernos para disminuir esas emisiones de efecto invernadero, cosa de manera tal que en el año 2100, ¿sí? Tengamos un aumento en la temperatura de la superficie muy pequeño, ¿sí? Que va de 0.9 a 2.3, ¿sí? Y que las emisiones de la misma forma disminuyan de manera importante por año, ¿sí? Fíjese que aquí estamos hablando de llegar a acabar con los combustibles fósiles en el año más o menos 2070, ¿sí? Y de ahí en adelante pues depender de otro tipo de energías. Y este es el escenario más favorable. El peor escenario es este rojo que tenemos acá, que nos proyecta un aumento de la temperatura de la superficie entre 3.2 y 5.4 grados centígrados relativos al año 1850 a 1900. Este es un escenario gravísimo, ¿sí? Porque me está diciendo también que la emisión de los combustibles fósiles va a ser prácticamente, casi se va a triplicar, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Va a casi triplicarse esas emisiones. Y resulta que este escenario es el que está ocurriendo al día de hoy sin ninguno de los gobiernos que, sobre todo de los países que más emiten dióxido de carbono a la atmósfera, se comprometen a disminuir, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. A eso se refieren los escenarios del IPCC. Y pues en la línea gris y en la línea amarilla tenemos unos escenarios intermedios que, como lo vemos acá, representan una menor disminución de un menor aumento de la temperatura en la superficie terrestre y también una disminución de los gases de la emisión de gases, ¿sí? Ahora, ¿qué es NDCs? NDCs significa National Determined Contributions y eso significa que son los compromisos establecidos por cada uno de los países para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, pues esta gráfica que les estoy mostrando es del año 2016. En ese sentido, pues ya hay una mala noticia,
Ustedes deben saber que Estados Unidos no se acogió al Acuerdo de París aproximadamente hace un par de años y Estados Unidos prácticamente está emitiendo, no le está importando, digamos, disminuir esa emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo a la política del presidente Trump, que no se acogió a este acuerdo. Entonces, eso es grave porque por lo que vimos anteriormente, Estados Unidos es uno de los países que más produce energía y que más produce dióxido de carbono en consecuencia, ¿sí? Entonces, este es un tema que toca seguir trabajando, que los países tenemos que ser conscientes y que tenemos que disminuir estas emisiones en la atmósfera, si no vamos a tener importantes problemas. Ahora bien, les dejo esta información que recopilé para un artículo que estamos elaborando con unos profesores y está relacionada con las estrategias de reducción desde el punto de vista tanto de la tecnología, ¿sí? En tecnología la mayoría de ellos hablan de tecnología, como también por acciones específicas para la mejor utilización, para ser más eficiente el uso de combustibles en vehículos de transporte pesado, ¿sí? Entonces lo que les estoy mostrando aquí es los diferentes aspectos y el porcentaje de reducción de consumo de combustible, ¿sí? Y las diferentes tecnologías que al día de hoy, año 2019, se están utilizando en la industria automotriz para disminuir esas emisiones. Esas son acciones que nosotros tenemos que hacer en todos los países, ¿sí? Entonces, una de esas está relacionada con transporte pesado, porque transporte es un ámbito importante en esto, ¿sí? No las había visualizado todas, pero sí. Entonces tenemos la mayoría de las relacionadas con nuevas tecnologías. Lo interesante de saber para ustedes que están estudiando esas carreras es que todavía hay muchos temas tecnológicos por solucionar. Es decir, en los países en los que hay los desarrollos más importantes de estas tecnologías, todavía hay mucho por hacer, hay mucho por investigar y por lo tanto hay mucho trabajo por realizar. Luego, hablando de mejoramiento de la eficiencia energética específicamente en vehículos, quise mostrarles esta porque para los próximos 10 años, ¿sí? se están esperando reducciones de gases de efecto invernadero hasta el 50% cuando nosotros logramos tener importantes avances en estos aspectos que muestro acá. Por ejemplo, en sustitución de materiales, o sea, reducción de peso, esperamos entre un 20 y 30%. En diseños avanzados para reducir el coeficiente de arrastre en camiones, entonces tenemos del 20 al 50% en camiones pesados y del 10 al 20% en uso de combustibles, porque como les decía, y eso es porque pues, es mi especialidad, para vencer el coeficiente de arrastre, gran parte del combustible que se utiliza en un camión de transporte pesado se utiliza para vencer el arrastre aerodinámico, ¿sí? Y otro tema de nuevas tecnologías, aquí solo mencioné algunas, en la parte anterior hay un compendio muy completo de casi todas las tecnologías que se están manejando, ¿sí? Y se está esperando que la economía de combustible en temas de gasolina llegue hasta un 25%. Eso representa tanto grandes ahorros para los que utilizan los camiones como disminución de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso les quise mostrar esto relacionado con el tema de camiones. ¿Sí? Y en el anterior estábamos hablando del uso de tecnologías. En este de acá, y es un tema que toca mucho a nuestros países en Latinoamérica, es que si nosotros mejoramos el manejo operativo de los camiones, de las camionetas, etcétera, etcétera, también podemos llegar a disminuir, a mejorar la eficiencia del uso del combustible entre un 5 y un 20%. Ese es un tema que yo personalmente estoy trabajando y quiero que la universidad tenga un importante crecimiento porque países como los nuestros en Latinoamérica, este es un tema que todavía se puede trabajar mucho y se pueden lograr importantes avances para disminuir este consumo, mejorar la eficiencia en el uso del combustible. Entonces, en temas operativos hablamos
de estilos de manejar ecológicamente los vehículos, incrementar los factores de carga, por ejemplo, asegurándonos de que los camiones estén más cargados cuando vayan a repartir su carga, mejorar el tema de mantenimiento, no descuidarlo porque este es un tema bastante grave en nuestros países, ayudas tecnológicas montadas en el vehículo, por ejemplo, lo que se está trabajando ahora son sistemas que mediante una aplicación de un celular me estén diciendo en tiempo real si yo estoy manejando bien mi camión o no, esto conectado con la computadora del vehículo, las ruedas más eficientes, las llantas, ¿sí? Reducir el consumo en ralenti, ¿sí? Y el manejo de tráfico o de rutas, ¿sí? Entonces, cuando uno maneja todas estas estrategias puede llegar a representar ahorros entre el 5 y el 20%, y esto es algo que los ingenieros debemos conocer, debemos manejar, y va muy de la mano con esas nuevas tecnologías como el IoT, el Smart Mobility, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. Aquí les dejo entonces un compendio de todas estas tecnologías, no las voy a hablar ahorita, es una actualización que estaba para el año 2010, sin embargo la que les mostré anteriormente está actualizada para 2019 y específicamente habla de las principales, ¿sí? Es una información muy interesante para ustedes. Y pues aquí les quería mostrar que los vehículos livianos, ¿sí? Estamos acá. Cuando nosotros manejamos estrategias de, de reducción o de mejoramiento de eficiencia en el uso de combustible en vehículos, si nosotros tocamos los vehículos livianos, es decir, de camionetas para abajo, estamos hablando de tocar una población hasta del 44.5%. Esto en el año 2007. Para este año es mayor esa proporción. Entonces, si nosotros investigamos y producimos tecnologías que mejoren acá eficiencias en temas de combustibles, en vehículos livianos, pues estamos tocando un gran porcentaje. Y eso nos puede representar para el año 2030 una disminución hasta del 50% en emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos y un 4.3% de ahorro de energía, ¿sí? En términos más pragmáticos es que si usted utiliza estrategias de reducción de combustible se puede ahorrar un dinerito ahí en el uso de combustible, eso es favorable. Y por otro lado, ya para terminar muy rápidamente, entonces aquí tenemos opciones personales para reducir nuestra contribución al cambio climático. Entonces esas sí se las dejo a ustedes para que ustedes las repasen. Entonces tenemos de bajo impacto, tenemos de impacto moderado y tenemos de alto impacto, ¿sí? Entonces de bajo impacto, fíjese, ¿sí? Entonces básicamente como cambiar las bombillas de la casa por bombillas que consuman menos. Moderado impacto entonces está secar la ropa al aire libre, no utilizar secadores, reciclar, lavar con agua fría, reemplazar nuestro carro por un carro híbrido, ¿sí? Y pues hay otras de más alto impacto. Miren acá el tema de la bicicleta, el tema de caminar más, ¿sí? Comprar energía verde, ¿sí? Estas son cosas que a lo mejor en nuestros países no se ven, no son obvias todavía, pero a ustedes les va a corresponder manejar todo este tipo de temas y ofrecerlos. Listo, muchachos, terminamos entonces por hoy nuestro tema. El énfasis principal era recordar los conceptos de energía, manejar los conceptos de gases de efecto invernadero y cuáles son las tareas que podemos hacer para disminuir esas emisiones. Entonces, sí considero importante para este curso que ustedes tengan claro ese concepto y de ahora en adelante pues que lo sigamos trabajando. Entonces, hasta una próxima sesión.